Un país entero podía guardar silencio durante años, pero ese silencio tenía un nombre: Francisco Franco. Hola a todos. Escriban en los comentarios una palabra breve relacionada con este tema y acompáñenme en una historia donde el miedo no fue una consecuencia del poder, sino una de sus herramientas más eficaces. Franco no gobernó España solo con leyes, uniformes y discursos. Gobernó con una atmósfera. Una presencia que se colaba en las escuelas, en las fábricas, en las iglesias, en las conversaciones familiares y hasta en la forma en que la gente aprendía a mirar por encima del hombro antes de hablar. Su régimen no se sostuvo únicamente por la fuerza visible del Estado. Se sostuvo por una red de temor, censura y castigo que enseñó a millones de personas a callar antes que arriesgarse. Su ascenso se produjo en uno de los momentos más violentos de la historia española. La guerra civil dejó un país roto, hambriento y lleno de cuentas pendientes. En ese escenario, Franco supo presentarse como el hombre del orden. Prometió acabar con el caos, restaurar la unidad y salvar a España de sus enemigos. Pero detrás de esa promesa había otra verdad más dura. El orden que ofrecía no era paz, era obediencia. Y la obediencia se iba a imponer con una dureza que marcaría generaciones. El miedo fue útil porque actuaba incluso cuando no había nadie vigilando. La gente aprendió a medir las palabras, a esconder opiniones, a desconfiar del vecino y a sobrevivir bajando la cabeza. Ese era el verdadero triunfo de una dictadura que no necesitaba controlar cada rincón a la vez. Le bastaba con hacer creer que podía hacerlo. Así, la presencia del régimen se volvía invisible y total al mismo tiempo. Franco entendió pronto que un gobernante no solo necesita derrotar a sus enemigos, también necesita impedir que vuelvan a imaginarse libres. Y para eso utilizó la propaganda, la represión y una imagen cuidadosamente construida de autoridad casi intocable. El resultado fue un sistema en el que la vida cotidiana quedó atravesada por el temor. No hacía falta estar preso para sentirse encerrado. Bastaba con saber que cualquier desvío podía costar demasiado caro. Esa fue la base de su poder. No la admiración espontánea, sino el cálculo frío de una sociedad enseñada a temer. Y sobre ese miedo se levantó una de las dictaduras más largas y duras de la Europa occidental. La guerra civil fue el laboratorio donde Franco aprendió que la violencia no solo destruye enemigos, también organiza el futuro. Durante el conflicto, el bando sublevado convirtió a la represión en método y la disciplina militar en forma de gobierno. No se trataba de vencer solamente en el frente, se trataba de dejar claro que el regreso del adversario sería imposible. Para eso, el castigo tenía que ser visible, rápido y ejemplar. A medida que la guerra avanzaba, el aparato de control fue creciendo. Nombres, listas, registros y expedientes comenzaron a circular como instrumentos de una maquinaria que no se conformaba con derrotar. Quería identificar, aislar y borrar toda posibilidad de resistencia. Franco entendió que el enemigo no terminaba cuando se rendía en el campo de batalla. El enemigo debía sentirse observado incluso después de perder. Esa lógica prolongó el terror más allá de la guerra misma. Cuando finalmente ganó, no llegó la reconciliación. Llegó la consolidación del miedo. El nuevo Estado se construyó sobre una idea muy clara. Había vencedores y vencidos, y los vencidos debían aprender a vivir sabiendo que el poder no olvidaba. Las cárceles, los consejos de guerra, la censura y la vigilancia formaron parte de una misma arquitectura. Cada pieza reforzaba la otra. Cada castigo enseñaba una lección al resto de la sociedad. La posguerra española fue una época de hambre, silencio y humillación. Las familias vivían bajo la presión de no destacar, de no recordar en voz alta, de no confiar demasiado en nadie. El miedo no solo venía de arriba, se extendía horizontalmente. Vecinos, colegas y conocidos podían convertirse en una amenaza. Eso hacía que la represión fuera más eficaz.
ya no hacía falta la presencia constante de un policía. La sospecha ya había colonizado la vida social. Franco no necesitaba estar en cada pueblo, porque había logrado algo más profundo. Había conseguido que el temor hiciera parte del trabajo por él. Y cuando una dictadura logra que sus ciudadanos se vigilen a sí mismos, el poder se vuelve mucho más difícil de romper. La imagen pública de Franco fue construida con una paciencia casi obsesiva. Aparecía como el salvador de la nación, el hombre prudente, el jefe sereno que había devuelto el rumbo a un país desordenado. Esa representación no era accidental. Era propaganda cuidadosamente trabajada para convertir al dictador en figura inevitable. Si se le veía como el único capaz de mantener la estabilidad, entonces cualquier alternativa podía presentarse como un regreso al desastre. Pero esa imagen ordenada ocultaba una realidad mucho más dura. El régimen vivía de la censura y del control de la información. La prensa no podía decir lo que quisiera. La cultura tenía límites. La educación transmitía una versión del mundo diseñada para legitimar el poder. En ese contexto, el miedo no era solo castigo físico, era también ignorancia organizada. Quien controla lo que se puede leer, ver o decir, controla en gran medida lo que una sociedad puede imaginar. La Iglesia también tuvo un papel central en aquella construcción. El franquismo se presentó como defensor de una moral religiosa que daba apariencia de legitimidad a la represión. Esa alianza reforzaba la autoridad del régimen y convertía la obediencia en virtud. Desobedecer no era solo un acto político, podía presentarse como una falta moral. Y cuando el poder se mezcla con la culpa, el silencio se vuelve todavía más pesado. Franco supo usar esa mezcla de religión, patria y disciplina para construir un relato casi cerrado sobre España. Todo lo que escapara de él era sospechoso. Todo lo que desafiara la unidad podía ser tratado como amenaza. Esa lógica justificó la persecución de miles de personas y la expulsión de cualquier voz disidente de los espacios públicos. El miedo, así, no solo castigaba, también moldeaba la memoria. Durante años, muchas personas aprendieron a sobrevivir sin decir lo que pensaban. Esa fue una de las victorias más profundas del franquismo. No necesitó convencer a todos. Le bastó con hacer que demasiados dejaran de preguntar. Y cuando un país deja de hacerse preguntas en voz alta, el poder del miedo ya está trabajando a pleno rendimiento. La figura de Franco creció en parte porque su régimen confundió estabilidad con quietud. La ausencia de protesta abierta se presentó como prueba de aceptación, cuando en realidad muchas veces era prueba de temor. En apariencia, todo funcionaba. Había orden en las calles, símbolos en los edificios, discursos solemnes y ceremonias cuidadosamente coreografiadas. Pero debajo de esa superficie vivía una sociedad herida, donde el recuerdo de la guerra seguía presente y la posibilidad de disentir seguía siendo peligrosa. El franquismo no fue solo una dictadura militar, fue un sistema que penetró en la vida cotidiana. Desde la escuela hasta el trabajo, desde la prensa hasta la familia, todo podía convertirse en un espacio de disciplina ideológica. La infancia era moldeada para aceptar la autoridad como algo natural. La juventud era guiada hacia la obediencia. Los adultos aprendían a calcular cada gesto. El poder no solo castigaba, también educaba en el miedo. En ese marco, Franco se convirtió en una presencia casi omnipresente. Su imagen estaba en todas partes. Su voz se presentaba como la voz de la nación. Su figura absorbía el Estado hasta confundirlo con su persona. Esa personalización del poder era peligrosa, porque hacía parecer que el país entero dependía de un solo hombre. Y si todo dependía de él, entonces cualquier alternativa podía describirse como caos. Esa fue una de las claves de su longevidad. La represión no fue improvisada ni caótica. Fue organizada con una lógica fría. Las penas, los encarcelamientos,
los trabajos forzados y la vigilancia se combinaron para paralizar a la sociedad. Franco no solo derrotó a sus enemigos, buscó dejar un mensaje permanente. Oposición significaba peligro, silencio significaba supervivencia. Esa ecuación se instaló durante mucho tiempo en la mente de millones. Por eso, su gobierno no se entiende solo como una sucesión de decisiones políticas. Se entiende como una pedagogía del temor, una forma de enseñar al país a vivir encogido, midiendo cada palabra, esperando que el tiempo pasara sin llamar demasiado la atención. Y mientras ese aprendizaje se extendía, el dictador consolidaba un poder que parecía no tener fisuras. La posguerra fue el periodo en que el miedo se volvió estructura. España no estaba simplemente vencida, estaba exhausta. El hambre, la pobreza y la desconfianza formaban parte del paisaje humano. En ese contexto, el régimen pudo presentarse como garante de supervivencia. No prometía libertad, prometía orden, trabajo y estabilidad. Y para mucha gente, después de tanta destrucción, esa promesa parecía suficiente, o al menos inevitable. Franco aprovechó esa necesidad de calma para reforzar su autoridad. El régimen castigaba, sí, pero también administraba. Repartía favores, concedía permisos, elegía lealtades y premiaba la conformidad. Esa mezcla de castigo y beneficio hacía que muchas personas se vieran empujadas a adaptarse. No era una adaptación libre, era una estrategia de supervivencia. Cuando una sociedad aprende que el disenso puede traer consecuencias graves, el conformismo deja de parecer una elección y empieza a parecer una obligación. El control no se limitó a la política estricta, abarcó la moral, las costumbres y la vida pública. La dictadura quiso definir cómo debía hablarse, vestirse, enseñarse y hasta recordarse el pasado. Todo aquello que no encajara con su visión era corregido, ocultado o reprimido. Así, el miedo se convirtió en un lenguaje común. La gente sabía qué podía decir y qué era mejor callar. Esa autocensura era una victoria silenciosa del régimen. Uno de los elementos más eficaces fue la sensación de que no había salida inmediata. Cuando una dictadura se presenta como eterna, el simple acto de esperar se vuelve una forma de resistencia para unos y una forma de rendición para otros. Franco reforzó esa impresión con una imagen de control total. Parecía que nada podía moverse fuera de su voluntad. Y aunque esa percepción no era completamente exacta, sí bastaba para mantener paralizada a buena parte de la sociedad. La consecuencia fue una España acostumbrada a bajar la voz, un país donde muchos preferían no saber demasiado, no preguntar demasiado y no recordar demasiado. El miedo no solo castigó acciones, también deformó la manera de vivir el tiempo. La dictadura hizo que muchas generaciones crecieran pensando que la prudencia era virtud y que el silencio era una forma de prudencia. Franco gobernó tanto tiempo porque combinó represión interna con una enorme capacidad para adaptarse a las circunstancias externas. No mantuvo el mismo discurso ni la misma estrategia durante toda su vida política. Supo cambiar de tono, presentarse de forma distinta según el momento y buscar apoyos donde le convenía. Esa flexibilidad no significó apertura real, significó supervivencia. El núcleo del poder siguió siendo el mismo, aunque el envoltorio cambiara. En los años difíciles de aislamiento internacional, el régimen se sostuvo con una mezcla de represión interna y austeridad impuesta. Más tarde, cuando el contexto global cambió, supo presentarse como un aliado útil frente al temor al comunismo. Esa transformación permitió que el franquismo dejara de aparecer como una anomalía completamente aislada y pasara a ser tolerado por intereses estratégicos exteriores. Pero dentro de España, la lógica del miedo no desapareció, solo se volvió más discreta. El dictador entendió bien que el poder no siempre necesita gritar. A veces basta con permanecer, con no ceder, con hacer sentir que todo cambio real es imposible o demasiado costoso. Esa fue una de sus mayores habilidades,
convertir el tiempo en aliado. Mientras otros pensaban en el fin de la dictadura, él consolidaba un sistema que parecía haberse incrustado en la vida del país. Lo que comenzó como una victoria de guerra se transformó en un régimen de larga duración. La censura siguió funcionando como una barrera contra la imaginación política. Si la sociedad no podía ver claramente otras formas de vivir, otras formas de pensar, o incluso otras versiones de su propia historia, el poder tenía más espacio para prolongarse. El miedo no necesitaba ser siempre visible. Bastaba con que siguiera marcando los límites de lo posible. Y Franco supo conservar esos límites con una habilidad implacable. Por eso, su gobierno dejó una huella tan profunda. No solo por la dureza de la represión, sino por la manera en que normalizó la obediencia. Hizo que muchos aprendieran a vivir dentro de un marco estrecho, sin llamar demasiado la atención. Esa normalización del temor fue una de las herencias más duraderas de su régimen. Con el tiempo, el rostro de Franco se convirtió en símbolo de algo más amplio que un solo hombre. Representó la unión entre guerra, castigo y autoridad absoluta. Su figura estaba presente en los discursos, en las ceremonias y en la vida pública, como si fuera la encarnación misma de España. Esa personalización del poder ayudó a ocultar algo fundamental. Detrás del dictador había una maquinaria entera de control, sostenida por militares, funcionarios, censores, jueces y colaboradores. El miedo funcionaba precisamente porque no era abstracto. Tenía consecuencias concretas. Un comentario podía costar un empleo. Una denuncia podía arruinar una familia. Una sospecha podía abrir la puerta a la vigilancia. Así se construyó una sociedad donde la prudencia dejó de ser virtud cívica y pasó a ser reflejo de supervivencia. El régimen no necesitaba perseguir a todos al mismo tiempo. Necesitaba que todos supieran que podía hacerlo. La duración de la dictadura también se explica por la fragmentación del miedo. No afectó a todos igual ni del mismo modo, pero sí logró crear una sensación compartida de límite. Algunos resistieron, otros se adaptaron, otros intentaron sobrevivir sin exponerse. La variedad de respuestas no debilitó necesariamente el sistema. A menudo lo hizo más estable, porque cada persona encontraba su propio modo de no desafiarlo de forma abierta. Franco murió en el poder, y esa imagen final resume la fuerza simbólica de su régimen. No cayó por una ruptura interna, ni fue expulsado por una derrota militar. Permaneció hasta el final, como si su permanencia fuese prueba de legitimidad. Pero la historia posterior demostraría otra cosa. La duración no siempre significa justicia. A veces, solo significa que el miedo ha sido suficientemente eficaz. La España que dejó atrás estaba marcada por décadas de silencio acumulado. Para comprender su gobierno, hay que ver no solo al hombre, sino al sistema emocional que construyó. Un régimen que enseñó a temer primero, a obedecer después y, solo mucho más tarde, a preguntar qué había pasado realmente. En ese sentido, Franco no gobernó únicamente con decretos. Gobernó con una sombra. La sombra del franquismo se extendió más allá de la vida de Franco, porque el miedo deja hábitos que no desaparecen de inmediato. Incluso cuando el poder personal cambia, las costumbres de silencio, prudencia y desconfianza pueden seguir vivas durante años. En ese sentido, la dictadura no terminó el día en que murió el dictador. Su influencia siguió presente en la memoria, en las instituciones y en la forma en que muchos entendieron la política. Esa persistencia muestra hasta qué punto el control había sido profundo. Franco no solo castigó a los opositores, también modeló la percepción de lo posible. Muchas personas crecieron creyendo que la estabilidad dependía de no mover demasiado las cosas. Esa idea sobrevivió al régimen y se convirtió en una herencia difícil de desmontar. Cuando el miedo entra en la cultura, sale más despacio que un ejército. La propaganda también dejó marcas duraderas. Durante décadas,
se había presentado al régimen como salvador de la patria. Se había ligado la obediencia con el patriotismo y la crítica con el peligro. Romper esa asociación no era sencillo. Hacía falta revisar la historia, escuchar a las víctimas y aceptar que la imagen pública del dictador había sido cuidadosamente construida para esconder la violencia del sistema. Esa tarea sería larga y dolorosa. La represión dejó cicatrices en familias enteras. Hubo pérdidas, desapariciones, encarcelamientos y exilios. Todo eso no se disuelve de forma automática con el paso del tiempo. Cada silencio impuesto dejó una huella. Cada miedo heredado dejó una forma de mirar el mundo. Por eso, la figura de Franco sigue provocando tanta división. No es solo un personaje del pasado, es un nombre que todavía activa memorias, heridas y preguntas sin cerrar. Entender su gobierno requiere mirar esa combinación de poder y terror sin adornos. No fue una dictadura ligera ni accidental. Fue un sistema sostenido durante años por la represión, la censura y la administración del miedo. Y en ese sistema, Franco ocupó el centro como el hombre que hizo del temor una herramienta política de larga duración. La historia de Franco también muestra que el miedo puede parecer estable durante mucho tiempo y aún así ser profundamente frágil. Un sistema basado en el temor depende de que nadie rompa la apariencia de control. Si demasiadas personas dejan de creer en esa inevitabilidad, el poder empieza a perder su eficacia. Pero mientras esa creencia se mantuvo, el régimen funcionó como una maquinaria cerrada sobre sí misma. Franco supo aprovechar el cansancio de una sociedad devastada por la guerra. Sobre ese cansancio, levantó una estructura de obediencia que se presentó como única salida posible. Esa fue una de sus mayores habilidades políticas: hacer que el hartazgo de la violencia se transformara en aceptación del silencio. La gente quería estabilidad, y él ofrecía una versión muy dura de ella. El precio era la libertad. A lo largo de su mandato, la figura del dictador fue reforzada por la ausencia de alternativas visibles. Cuando la oposición es perseguida, la historia pública queda incompleta. El miedo no solo aplasta a los adversarios, también reduce el campo de lo que puede imaginarse. Por eso, tantas personas crecieron sin una referencia clara de pluralidad política. La dictadura no solo ocupó el poder, intentó ocupar también la mente. Ese intento explica por qué el recuerdo de Franco sigue siendo tan incómodo. No se trata únicamente de juzgar a un gobernante. Se trata de comprender una forma de dominio que penetró en la vida cotidiana y en las emociones colectivas. El miedo fue su herramienta más eficaz, porque transformó la obediencia en costumbre. Y cuando una costumbre se convierte en norma, la represión ya no necesita mostrarse todo el tiempo para seguir funcionando. La historia de su gobierno, en el fondo, es la historia de cómo un hombre convirtió el temor en sistema. Un sistema que duró décadas, moldeó generaciones y dejó heridas que todavía obligan a mirar el pasado con atención y sin ilusiones. Francisco Franco gobernó España con miedo, porque entendió antes que muchos que el temor puede paralizar mejor que la fuerza visible. Su régimen combinó represión, propaganda, censura y control social para construir una sociedad donde la obediencia pareciera más segura que la resistencia. No necesitó convencer a todos. Le bastó con hacer sentir a demasiados que desafiarlo era demasiado peligroso. Su poder nació de la guerra y se consolidó en la posguerra. Sobre la derrota de unos y el cansancio de otros, levantó una dictadura larga, severa y profundamente invasiva. No controló solo instituciones, controló hábitos, palabras, silencios y rutinas. El miedo fue el hilo que unió todo eso y permitió que el régimen sobreviviera durante años. Franco no fue solo un dictador que mandó desde arriba. Fue el centro de una cultura política hecha para inhibir la disidencia y hacer de la autocensura una forma de vida. Esa es la razón por la que su nombre sigue provocando tanta memoria y tanta controversia. Porque no simboliza solo un periodo histórico. Simboliza la capacidad del poder para entrar en la vida cotidiana
y convertirla en vigilancia permanente. La historia de su gobierno es también una advertencia. Cuando un Estado se construye sobre el miedo, puede parecer fuerte durante mucho tiempo, pero deja detrás de sí una sociedad marcada por el silencio y la desconfianza. Por eso, entender a Franco no es solo mirar a un dictador del pasado. Es mirar cómo el temor puede sostener una época entera. Y quizá esa sea la lección más dura de todas. Que el miedo, cuando se organiza desde el poder, puede gobernar un país entero durante décadas. Pero también deja una sombra que la historia nunca termina de borrar.